hablado un poquito sobre qué es la molienda, por qué es que necesitamos moler nuestra muestra, ¿verdad? Y prácticamente qué vamos a hacer a partir de este paso, ya que a partir de que nosotros tenemos nuestra muestra molida, de ahí vamos a sacar los siguientes procedimientos, ¿verdad? Y el siguiente que vamos a hablar después de la molienda es de nuestra materia seca total. Entonces, la preparación de muestra, homogenización y determinación gavimétrica de humedad residual es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la ruta que vamos a tener en el laboratorio el día de hoy, ¿verdad? La imagen prácticamente ahorita la van a ver en chino, pero al finalizar van a ver que les va a servir un montón porque van a saber exactamente el proceso que se sigue con estas imágenes, ¿verdad? Se los voy a explicar un poquito, pues aquí ya tenemos en la primera imagen nuestra muestra parcialmente seca, ¿verdad? Tenemos nuestro molino, el cual pues va a moler nuestra muestra, a la cual vamos a traspasar a un recipiente de vidrio, ¿verdad? Con nuestra muestra homogeneizada. Vamos a pesar nuestra cazuela. De nuestra cazuela, luego de pesarla, la vamos a prácticamente pesar con todo y la muestra que vamos a elegir en nuestra balanza analítica. La vamos a someter al horno. De esa muestra que salga, pues la vamos a poner en una campana de desecación y vamos nuevamente a pesarla. Y así es como normalmente vamos a ir con los demás procedimientos, que lo que más vamos a empezar a utilizar ahora es nuestra balanza analítica. Como les digo, ahorita lo que yo les digo es totalmente en chino, ¿verdad? Pero al finalizar van a volver a ver la imagen y van a ver que tiene bastante sentido y es un poquito más fácil de recordar si en este caso ustedes ven esta ruta. Entonces, el primer punto, tocar siempre lo del secado parcial, nuestra molienda ya completa, cómo la vamos a homogenizar y qué necesitamos para hacer eso. Para nuestra materia seca total vamos a necesitar de 3 a 5 gramos, un secado a 100 grados y nuestra campana de secación o de secador y cómo vamos a poner nuestro peso final, ¿verdad? Entonces, igual vamos a ver un video con estos pasos para que quede aún más claro, ¿verdad? Y lo que ustedes hubieran hecho en el laboratorio. Entonces, la lógica bromatológica es controlar la muestra desde la preparación hasta el peso final para que los resultados sean representativos y reproducibles, ¿verdad? Eh, bueno, antes de pasar, pues voy a hacer algunas preguntas del tema anterior, ¿verdad? Porque ya les había dado un poquito de esto para ver si se recuerdan o si sí me pusieron atención en algo, ¿verdad? Eh, a ver, eh, ¿a qué grosor nosotros necesitamos moler nuestra muestra? ¿Alguien que me pueda responder de forma voluntaria? A ver, supongo María José Contreras. Sí, tiene que ser a 1 milímetro. Ok, muchas gracias. Ok, entonces también habíamos dicho que nuestro secado parcial hace que nosotros extraigamos la humedad parcial de nuestra muestra, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos prácticamente para poder moler nuestra muestra es secarlo parcialmente. Eh, Se me olvidó comentarles que el secado parcial extrae hasta el 80% de humedad de una muestra, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tengamos un secado prácticamente cero, por eso vamos a ver nuestra materia seca total. Entonces, ahí vamos a ir despejando varias dudas que pueden llegar a surgir durante el próximo procedimiento. Pero eh, vamos a lo siguiente, ¿verdad? ¿Por qué moler toda la muestra, verdad? No sé si se recuerdan que les había dado un ejemplo donde teníamos 500 gramos húmedos y estos, pues, de tanto estar pasando por el secado parcial, prácticamente queda menos de la cantidad en fresco que teníamos, que en este caso eran 150 gramos secos, ¿verdad? En la imagen, pónganle mucha atención, ya después van a ver imágenes prácticamente generadas por la IA, pero me pudieron mandar estas imágenes de allá, del laboratorio, y así es exactamente como ustedes deberían de tener su escenario
en el área de balanzas, donde prácticamente iban a trabajar las muestras, ¿verdad? Tenemos una espátula, tenemos unas pinzas, tenemos nuestros frascos de muestra homogeneizada y nuestra balanza analítica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que obviamente necesitamos moler la muestra completa para evitar que una fracción tenga más fibra, más grasa o más minerales o proteína que otra, ¿verdad? Habíamos hablado que normalmente ustedes, si se dan cuenta, esos frascos de compota, pues son pequeños, ¿verdad? Pero muchas veces llega a salir más muestra de la que pues están en esos frascos, ¿verdad? Lo principal al momento de moler nuestra muestra es que prácticamente nosotros, no importa si tenemos una gran cantidad, necesitamos molerla toda, porque necesitamos, ahí vamos al segundo paso, que cada gramo deba representar la composición global de la muestra, ¿verdad? No porque tengamos ya la mitad y falte la otra mitad y digamos es suficiente, eso no nos va a funcionar porque probablemente tal vez arriba del molino se quedaron la cantidad de proteínas y solo agarramos fibra y grasa, ¿verdad? Y probablemente eso es lo único que nos vaya a salir. Entonces, es prácticamente molerla toda, sin excepción, ¿verdad? Y la tercera es la homogenización que permite continuar con cenizas, extracto etéreo o grasas, ¿verdad? Nuestra fibra, proteínas y más de análisis que en este caso pues nosotros no vamos a ver, sino solo lo que pues les estoy presentando acá, ¿verdad? ¿Con esto tienen alguna duda? ¿Ninguna? Todo claro por el momento, gracias. Ok, ok, está bien. Entonces, bueno, vamos a pasar a qué tiene nuestro molino o qué hubiéramos hecho en el momento que nosotros hubiéramos estado en el cuarto del molino, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar exactamente porque este es el molino que está en nuestra queridísima Universidad San Carlos. Primero que nada, vamos a tener la parte de arriba que es el recibidor de la muestra, ¿verdad? Es la entrada superior del material que nosotros vamos a poner ahí, que está ya parcialmente seco. Eh, ¿Por qué si nosotros pudiéramos poner nuestro material en fresco sin secarlo parcialmente, ustedes creen que se molería? Alguien que me diga si se podría moler o pasaría algo en el molino. A ver, Sheila Barrios. Creo que quedaría más como una pasta. Ok, correcto, ¿verdad? Eso también lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿verdad? Prácticamente necesitamos que nuestro material esté parcialmente seco para que nuestro molino tenga la posibilidad de poder moler esa muestra, ¿verdad? Sin que se trabe y sin que pues obviamente se convierta en una masa o en un chicle para que tengan en cuenta lo que hace un alimento rico en humedad, ¿verdad? Entonces, nosotros ponemos nuestro receptor de muestra, ¿verdad? No es toda nuestra muestra parcialmente seca. Entonces, si se dan cuenta aquí con mi ratón o mi mouse, ¿verdad? Hay una pequeña pestañita. Nosotros vamos a ir prácticamente poniendo toda nuestra muestra, si bien cabe, ¿verdad? Toda nuestra muestra en el receptor. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ir controlando para ir dejando la muestra al molino poco a poco es esa platina de paso que ven aquí, ¿verdad? Entonces, esa pequeña pestañita lo que hace es que va a dosificar la caída de la muestra, ¿verdad? Eh, Porque pues obviamente nuestro molino eh, no tiene una gran fuerza como tal, ¿verdad? Para poder moler una muestra así de grande o que llegue a ser pues bastante rápido en molerlo. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, nuestro molino por dentro, ¿verdad? Tiene 4 cuchillas móviles, si se dan cuenta, pues son estas que están aquí en medio, y tiene 6 cuchillas fijas, ¿verdad? Que es estas 3 que están acá y estas otras 3 que están acá, ¿verdad? Entonces, junto con todas esas y
que nuestro molino pues trabaja un caballo de fuerza, por eso les digo que pues sí es un poquito lento, ¿verdad? Sin embargo, pues sigue siendo funcional. Vamos a pasar luego de que pase nuestra muestra por acá, que se esté moliendo, ¿verdad? Vamos a pasar a la quijada, que en este caso contiene al tamiz, ¿verdad? Que es el que va a ir prácticamente tamizando la muestra a 1 milímetro de grosor, ¿verdad? Y luego va a caer acá, aquí no está el recipiente, ¿verdad? Pero ahí lo van a ver en el video. Va a pasar a nuestro recolector de muestra ya totalmente molida. Toda la muestra, ¿verdad? Sin excepción. Eh, bueno, así como les decía, la muestra entra por partes, ¿verdad? No de una sola vez. Y existen las 3 razones prácticas, ¿verdad? La primera, pues, es evitar la pasta. O sea, si la muestra no está parcialmente seca, pues va a aglomerar y no va a fluir y vamos a tener que hacer un proceso adicional porque no nos va a funcionar, vamos a tener que muestrear otra vez y pues definitivamente eso no nos debería de pasar, ¿verdad? Y tenemos que limpiar nuestro molino. No saturar el molino, ya que un motor de un caballo de fuerza requiere alimentación gradual. Y proteger el tamiz, ya que partículas húmedas o grandes pueden atascar cuchilla o malla, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, algo más que se me ha olvidado de acá. No, yo creo que no. Ah, sí, correcto, justo lo que dice aquí abajo, ¿verdad? Eh, Cuando ustedes están en el área del molino, ¿verdad? Poco a poco ustedes van afinando cierto sonido que hace el molino, porque al momento de que ustedes ingresan una cantidad de muestra, pues hace un ruido bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, al momento que ustedes pues van graduando su muestra, una vez molido, pues la disminución de ese ruido pues es un poquito más bajo, ¿verdad? Va a disminuir. Entonces ese es el indicativo para que ustedes pues agarren su platina de paso y pues le echen un poco más y así vuelva a tener ese ruido un poquito grueso, ¿verdad? Un poquito grave y ya, vayan afinando un poquito el oído de cómo es que debería de, de ir dosificando su muestra en el molino, ¿verdad? ¿Con esto tenemos alguna duda? No, Alexander. Ninguna. Ok. Ahora pasamos a la limpieza, ¿verdad? Eh, Normalmente, pues, bueno, aquí creo que ya les di el chivo, ¿verdad? Pero les iba a preguntar una cosa. Eh, para limpiar un molino, si ustedes, pues, prácticamente tienen, siempre empecemos con el ejemplo de Napier, ¿verdad? Y ustedes pasaron con su primera muestra de Napier, y a la siguiente muestra que ustedes tienen que moler es Napier también. Eh, ¿Sería bueno limpiarlo o como es la misma planta, pues no hay problema, ¿verdad? Realmente como es lo mismo, pues es lo mismo que hay en el molino. Jeremy Reyes. Y luego Pues yo diría que sí se puede, se tiene que limpiar porque no, o sea, es proveniente de otro cultivo, entonces no tendría las mismas características. ok, ahora Andy. Sí, yo también opino lo mismo que la compañera de que debe limpiarse para que no se contamine de cierta manera la muestra o se altere. Ok, muchísimas gracias. Sí, exactamente. Igual también se los había mencionado, pues, con otras palabras en la clase anterior, ¿verdad? Que sea el mismo pasto, el mismo forraje, el mismo árbol forrajero, no quiere decir que se haya sacado del mismo suelo del que se cultivó, ¿verdad? Entonces, no importando si es igual o si van a reproducir varias muestras de un mismo pasto, siempre y cuando sean de diferente sector, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Hay que limpiar nuestro molino.
¿verdad? Entonces, la limpieza entre muestras es bastante importante, ya que pues directamente pueden llegar a caer gramos o componentes, ¿verdad? Que no son parte de la muestra que ustedes pues están sometiendo a análisis. Entonces, nuestro molino tiene partes que son desmontables, ¿verdad? Entonces, el receptor de la muestra es totalmente desmontable. La quijada o tamiz también son desmontables, ¿verdad? Nuestro recolector de muestra, pues por supuesto que es desmontable también, ¿verdad? Y en lo que cabe las superficies internas y residuos visibles, ¿verdad? Normalmente con una brocha, ¿verdad? Con un paño que esté seco, pues prácticamente se removería el 98-99% de las partículas que están ahí, ¿verdad? Si en dado caso, pues ya hubiera algo que pasara, que pues, normalmente no pasa, ya que obviamente tenemos que saber que nuestro material de ingreso, nuestra muestra está parcialmente seca. Bueno, sería con un trapo húmedo, ¿verdad? Esperar a que se seque y que esto tampoco agarre humedad en nuestra muestra, ¿verdad? Pero normalmente es solo con una brocha y prácticamente con un paño seco que se va prácticamente limpiando todo, ¿verdad? Entonces, lo que dice abajo, para que siempre lo tengan en cuenta, es que aunque la siguiente muestra sea la del mismo pasto, no se asume que tendrán los mismos nutrientes. Si un residuo pequeño puede alterar el resultado final. Ok, como les digo, es una parte sencilla, ya la habíamos visto la última vez y también pues lo habíamos visto eh, lo habíamos visto en la clase anterior y ahorita pues les doy una pincelada. ¿Tendrán alguna duda con el molino? Por el momento no. Ok, hay algo más que se me olvidaba decirles. Creo que ahorita pasamos a materia. Ah, ok, ok. Aquí hay algo que esperaría yo que si tienen alguna duda o se confunden, me pregunten, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros ya tenemos nuestra muestra totalmente molida y llega a estar en nuestro receptor de muestra, ¿verdad? Si se dan cuenta es este. Eh, Ahí es una parte muy importante porque cuando nosotros tenemos toda la muestra, nosotros necesitamos homogeneizarla, ¿verdad? Y homogeneizarla, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que agitar nuestra muestra completa alrededor de 1 o 2 minutos para que así cada gramo pues tenga exactamente la misma cantidad de todo, ¿verdad? Entonces, esa es una parte muy importante. Ahora, este receptor de muestra no es con el frasco que vamos nosotros a trabajar en el área de balanzas o en el área donde vamos a empezar a analizar nuestros demás análisis, ¿verdad? Nuestros demás procedimientos. Nosotros de este receptor de muestra, nosotros ya homogenizada la muestra, podemos, para que sea más sencillo, agarrar un frasco de vidrio, en este caso en el laboratorio usamos de compota, ¿verdad? Y esa muestra homogeneizada podemos llenarla hasta el tope, ¿verdad? Y con esa muestra nosotros vamos a realizar nuestros demás procedimientos. Si en dado caso sobra material de muestra en nuestro recolector, ¿verdad? Pues ya sea que ustedes sean, ¿cómo decirlo? Eh, Sean un poquito nerviosos y puedan botar su muestra de compota, ¿verdad? A veces sobra bastante como para un segundo frasco, pero si ustedes fueran habilidosos, ya no lo necesitarían porque el frasco de compota pues ya prácticamente tiene todo lo que necesitan. Entonces, el recolector de muestras solo es para homogeneizar y prácticamente lo trasladan a un frasco de compota con el que van a hacer los demás procedimientos y así es como prácticamente, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está la imagen anterior? Ah, sí, así es como ustedes tendrían su mesa, ¿verdad? No está el recolector ahí, solo el frasco de compota, homogeneizado y lo demás, si quieren lo guardan, si quieren lo descartan, ¿verdad? Pero esto es lo que ustedes van a utilizar de aquí en adelante. ¿Con eso tienen alguna duda?
Sí, Alexander, perdón. ¿Solo se homogeniza antes de poner en el receptor de muestras o en el recolector de muestras? Se homogeniza únicamente cuando ya está en el recolector de muestra, porque en el receptor recuerden que pues obviamente ahí va todo hoja, tallo y realmente pues va a caer tal vez primero la hoja, primero el tallo, mitad y mitad, o 25% al principio, 25% después y otra vez 25%. Ahí puede caer como sea. Lo que nos importa es homogenizarlo al final. Ok, gracias. ¿Alguna duda con lo del receptor de muestra y ya con el frasco que ustedes realmente utilizan dentro del laboratorio? ¿Algo que no les haya quedado claro para que lo pueda volver a repetir? Ok, estamos claros entonces, ¿verdad? Eh, bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿verdad? Que en este caso es materia seca total. Bueno, habíamos hablado que parcialmente nosotros pues extraemos nuestra materia seca, bueno, nuestra humedad parcial al momento de hacer el procedimiento, ¿verdad? Ahí no tocamos ni desnaturalizamos ningún componente como tal, y por eso es que nos sirve al momento de molerlo para las futuras, para los futuros procedimientos. Y este es el primer procedimiento donde nosotros pues vamos a tener que hacer algunos procesos extra para conseguir el resultado que queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué mide la materia seca total, verdad? Después de la molienda, la muestra aún conserva humedad residual, ¿verdad? Entonces, nuestra materia seca total lo que va a hacer es eliminar el agua restante mediante calor controlado. El resultado se calcula por diferencia de peso, ¿verdad? Y la precisión depende de registrar la tara, peso inicial y peso final con sumo cuidado. Entonces, cuando yo les digo materia seca total, ¿por qué creen o qué se les viene a la cabeza cuando ustedes pues piensan por qué necesitamos materia seca total? Ok, bueno, no sé, no voy a pasar a alguien ahorita, ¿verdad? Pero se los digo en grande, de forma resumida. Recuerden que nosotros vamos a tener que realizar ciertas fórmulas, que va a haber una clase para eso, ¿verdad? Les había comentado la clase anterior que pues nosotros tenemos un resultado de materia seca parcial, ¿verdad? Sin embargo, pues eso tampoco nos dice cuánto exactamente de humedad tenemos, porque siempre va a quedar entre un 20 a pues hasta un 1%, ¿verdad? De humedad, de humedad en esa materia seca parcial. Entonces, con el resultado que nosotros obtenemos de nuestra materia seca parcial, nosotros al hacer nuestra materia seca total, porque ahí sí eliminamos el 100%, ahí quemamos todo, ¿verdad? Prácticamente. Pero eso nos puede dar un resultado en materia seca real, ¿verdad? Entonces, el resultado de nuestra materia seca parcial y nuestro resultado de materia seca total nos va a dar exactamente cuánto de humedad tiene realmente nuestra muestra y cuánto de materia seca total tiene en realidad, lo que haría una materia seca real, ¿verdad? Entonces, para que vayan entendiendo que todos estos resultados que nosotros vamos a obtener tienen un fin, a pesar de que se queme todo lo demás, lo que nosotros vamos a ver realmente es cuánta materia seca tiene, ¿verdad? Y después vamos a ver procedimientos para saber cuánto tienen exactamente eh, eh, cada nutriente en específico, ¿verdad? Cenizas, eh, proteínas,
extracto etéreo, grasas, fibra cruda, ¿verdad? Pero aquí lo único que vamos a nosotros a saber al final es nuestra materia seca real y necesitamos materia seca parcial y materia seca total, ¿verdad? ¿Con esto tienen alguna duda? Perdona, disculpa, ¿puedes volver a repetir eso? Ok, bueno. Nosotros ahorita vamos a averiguar nuestra materia seca total, ¿verdad? Porque anteriormente nosotros ya habíamos realizado nuestra materia seca parcial. Obteniendo nuestro resultado de materia seca parcial y de materia seca total, nosotros vamos a obtener nuestra materia seca real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra materia seca parcial nos dice exactamente lo que necesitamos para no, lo que nos dice nuestra materia seca parcial es pues prácticamente la humedad que podemos extraer, pero no nos dice cuánto de materia seca vamos a tener en realidad, ¿verdad? Porque todavía queda humedad. Sin embargo, la materia seca total sí va a extraer toda la humedad y sí nos va a dar el resultado de materia seca que realmente tiene nuestra muestra. Con esos dos resultados, ¿verdad? Sabiendo cuánta humedad se extrajo y sabiendo cuánta materia seca total quedó, prácticamente podemos obtener porcentaje de humedad total y porcentaje de materia seca real que nosotros tenemos en nuestra muestra. ¿Quedó un poquito más claro o se lo repito de otra forma? Ok, así está bien, gracias. Ok, Sheila, tú también tenías duda. No sé si... Ok, bueno. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ok, bueno. Ya vieron cómo se ve el área de balanzas en la universidad, ¿verdad? Esto es una, bueno, porque hasta el final me mandaron las imágenes del laboratorio, pero así es como ustedes van a tener su mesa, ¿verdad? Entonces nosotros, si se dan cuenta, nosotros ahorita ya no trabajamos con una balanza semianalítica, sino vamos a trabajar con una balanza analítica, ¿verdad? Y la diferencia es que esta sí mide por milésimas cualquier dato que pueda afectar una muestra. ¿Y a qué quiero decir con esto, verdad? Cualquier cosa que nosotros podamos hacer, por más sencilla que ustedes puedan pensar, puede llegar a alterar el resultado en esa balanza, porque es muy sensible, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que para la determinación seca total, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a trabajar con esta balanza. Entonces, estas balanzas analíticas, si se dan cuenta, en el video van a ver, ¿verdad? Algunas tienen un error en su 10 milésima parte, ¿verdad? Es decir, que ustedes van a ver el 0.0001, ¿verdad? Y eso no necesariamente les va a dar un error o va a hacer que su muestra se afecte, sino que pues obviamente siempre va a haber un factor de error en todo lo que pueda existir en estas balanzas. Entonces, no llegamos a prácticamente necesitar esa 10 milésima parte, ¿verdad? No es tan necesario que ese 0.0001 nos afecte, ¿verdad? Pero si se llegan a asustar en cualquier momento, pues no afecta, ¿verdad? Entonces, ya dicho esto, ¿verdad? La técnica nos indica que eso no va a ser un factor que vaya a dañar los resultados. Y entonces nosotros vamos a realizar nuestro procedimiento de materia seca total. La balanza analítica, pues prácticamente va a ser el baluarte para nosotros, porque a partir de aquí, nuestro análisis químico proximal lo vamos a hacer en base a cambios de pesos. Por eso les digo que a partir de este procedimiento, después de la molienda, casi todos utilizan la balanza analítica y van a tener que irse aprendiendo pues cómo funciona. ¿Por qué? Porque también de ahí voy a sacar varias preguntas a lo largo de los cortos que vamos a tener que hacer, ¿verdad? Entonces, debemos tener el sumo cuidado porque siempre que vaya a ser cualquier peso debemos de tomar los 4 decimales para que este sea exacto. Entonces, tenemos que tener varios cuidados al momento de usar la balanza. Y aquí vienen las reglas centrales
al momento de ustedes ingresar al cuarto de balanzas, porque es solo un cuarto de balanzas prácticamente, ¿verdad? Entonces, número 1, puerta cerrada. Alguien que me diga por qué creen que puerta cerrada al momento de pesar. Tal vez por la sensibilidad de la balanza. Ok, gracias, Manfred. ¿Alguien más? Para que no entren partículas que puedan agregar peso a nuestra muestra. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más que tenga la idea? También podría ser para evitar las fuentes de aire que van a ingresar. Ok, muchísimas gracias. Prácticamente lo último que nos dijo Fernando es lo más acertado, ¿verdad? Sí puede haber alguna duda de que pueda entrar alguna partícula o algo por el estilo. Sin embargo, pues obviamente los laboratorios se mantienen bastante limpios y no es como que afecte. Sin embargo, pues lo que dice Fernando es lo más acertado, ¿verdad? Nosotros al momento de entrar a nuestro cuarto de balanzas, es necesario obviamente estar puntuales, ¿verdad? Porque una vez cerrada la puerta, si ustedes pues llegaron tarde, si ustedes pues fueron al baño y no avisaron y nosotros empezamos con el procedimiento, hasta que nosotros terminemos, pues obviamente se abre la puerta, ¿verdad? Por lo mismo de que estas mismas corrientes de aire, aunque ustedes no lo crean, pueden llegar a tener un peso o pueden llegar a añadirse al peso que nosotros estamos obviamente tomando en nuestra balanza analítica, ¿verdad? Sin corrientes de aire. Sin corrientes de aire se refiere a que aparte de que nuestra puerta debe estar cerrada, nuestro cuarto de balanzas no tiene ventanas, ¿verdad? Sin embargo, no se pueden abrir o no se abren, ¿verdad? Por lo mismo de que también está sujeto a corrientes de aire y eso nos puede llegar a afectar nuestra muestra en lo más mínimo, ¿verdad? Si se dan cuenta en esta balanza analítica, lo van a ver en el video, pero tiene dos puertas, ¿verdad? Una a la izquierda, una a la derecha. Después de que ustedes pues pongan su muestra en la balanza, pues solamente lo cierran, ¿verdad? Porque aquí lo que se evita es todas esas corrientes. Por esas razones que se abre y se cierra, se abre y se cierra, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también necesitan saber del cuarto de balanzas es que están siempre en una mesa sólida y nivelada, ¿verdad? Eh, lo que se busca es que prácticamente queden lo más rectas posible y lo más nivelado que se pueda y prácticamente tienen unos tornillos o una base que puede graduarse, ¿verdad? Como decir, unas patitas pequeñas, si se dan cuenta por acá. Estas se pueden graduar y de a pocos pues se puede ir nivelando. ¿Y cómo vamos a saber que se va a nivelar si solo pues vamos a mover las bases, ¿verdad? Esta balanza, si se dan cuenta acá, de este lado, igual lo van a ver en el video, ¿verdad? Porque todo acá es un poquito menos explicativo que en el video. Una pequeña burbuja que con esa nivelación que ustedes hacen en esas bases, ¿verdad? Es prácticamente como una regla que usan los ingenieros o los albañiles, ¿verdad? Que tiene una burbujita arriba de la regla y obviamente cuando ustedes llegan a la nivelación o a estar totalmente recto, pues obviamente la burbuja queda en el medio. Es exactamente igual, ¿verdad? Queda en el medio y eso ya nos indica a nosotros que prácticamente está nivelada y lista para usarse. En el área de balanzas del laboratorio no se mueven por nada, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, yo me incluyo la cantidad de personas que son zurdas y muchas veces les es un poquito más sencillo, se les es más fácil como inclinar un poquito los objetos, ¿verdad? Y entonces, pues, eso no se hace acá, ¿verdad? Si solo yo lo hago, pues entonces yo estoy loco. Pero normalmente cuando yo conozco a una persona zurda, normalmente tratan como de inclinarlo para que se sienta un poquito más como agradable o lo sintamos un poquito mejor, ¿verdad? Como les digo, esto se queda totalmente fijo. Y platina y cámaras limpias, ¿verdad? Esta es la platina,
esto que sobresale de la balanza, y todo lo alrededor es la cámara, ¿verdad? La cámara puede que si llegaran a botar un poco, ¿verdad? En un instante, si llegaran ustedes a botar un poco en la cámara, o sea, lo que está alrededor de la platina, no habría ningún problema porque eso no va a afectar en el pesaje. Pero si ustedes quieren ser meticulosos, ¿verdad? Y son un poquito nerviosos y creen que eso les va a afectar o se ponen ansiosos, ¿verdad? Pueden limpiarlo y nuevamente, pues obviamente, seguir muestreando o poniendo la muestra. Ahora, lo que sí va a afectar es cuando cae en la platina. Si cae en la platina, definitivamente no podemos continuar con el proceso y tiene que limpiarse. Esta platina es desmontable. Sin embargo, en el laboratorio ustedes no tendrían que tocarlo porque son equipos caros y sí tienen un cierto delicadeza al momento de quitar y poner la platina, porque cualquier tipo de sobrepeso pues puede arruinar la máquina, ¿verdad? Entonces, ¿se puede limpiar? Sí. ¿Lo pueden hacer ustedes? No, pero si en algún dado caso ustedes lo tuvieran que hacer, pues obviamente que les enseñen o que alguien más lo haga por ustedes, porque pues son máquinas bastante delicadas, ¿verdad? ¿Con esto tenemos alguna duda? Ok, si todo está claro, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente. Bueno, eh, ya hablando prácticamente de nuestra materia seca total, ¿verdad? Aquí es donde realmente empezamos a realizar el procedimiento. Lo demás fue introducción para que sepan por qué es que utilizamos todo lo demás. Entonces, ya vieron la imagen anterior, la imagen donde está en la universidad. Aquí lo quise representar un poquito más, lo quise representar un poquito mejor, ¿verdad? Es casi lo mismo, solo aquí faltan las pinzas y la espátula. Pero lo primero sería identificar la cazuela antes de pesarla. ¿Alguien que me pueda decir por qué identificar la cazuela antes de pesarla? Para no confundir el peso de la cazuela con el peso de la muestra. El peso de la cazuela con el peso de la muestra. ¿Ok? O sea, como ¿Alguien? la cazuela también pesa, luego se le resta el peso a la cazuela para tener solo el de la muestra. ¿Ok? ¿Alguien más? Para asegurarnos de usar la misma y que el peso no cambie. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera ser voluntaria? Que posiblemente no somos los únicos en el laboratorio y para no confundir muestras. ¿Sí me escuchan? Sí, ahorita sí. Gracias, se fue la luz, entonces tuve que utilizar mis datos. ¿Podría repetir lo que dijiste? Disculpa. De que tal vez no seamos los únicos en laboratorio para no confundir muestras. Ok, muchísimas gracias. Ok, lo que dijeron, pues realmente es válido, porque sí, obviamente identificarlo, pues es necesario porque no sabemos va a ser la muestra de cada quien, ¿verdad? Eso es uno, ¿verdad? Sin embargo, es un poquito más, eh, es un poquito más de el peso que causa el poner esa tinta en la cazuela, ¿verdad? Si bien Oscar dio una explicación de los cambios de peso, ¿verdad? Eso es lo que realmente sucede al momento de colocar o señalar la cazuela después de pesarla. ¿Por qué?
porque prácticamente el añadir esa tinta le agrega un peso extra que puede ser mínimo, pero puede afectar el peso de nuestra cazuela, ¿verdad? Entonces, antes de pesar su cazuela, número uno, identificarla, ¿verdad? Porque ahí ya va añadido ese peso de esa tinta y prácticamente no nos va a afectar al momento de que nosotros ya empecemos a poner nuestra muestra en la cazuela. Ahora, número 2 con la cazuela, ¿verdad? Bueno, 1.5 y después les doy un break para que puedan ir a tomar agua y estiren las piernas, ¿verdad? La cazuela, si ustedes se recuerdan, en el procedimiento de materia seca parcial nosotros teníamos un vehículo. En este caso, el vehículo o el transporte era el periódico para ir eh, pasando nuestra muestra fresca de la balanza semianalítica a nuestro horno de convección forzada, ¿verdad? Esto es prácticamente lo mismo para que lo asemejen y vean que es un poquito igual, ¿verdad? Solo que cambian los vehículos, pero esta cazuela es lo mismo, ¿verdad? Es única y exclusivamente vehículo para que nosotros lo pongamos en una bandeja de aluminio y respectivamente de esa bandeja de aluminio nosotros la transportemos al horno, ¿verdad? Nuestra cazuela y luego pues la regresemos para su respectivo análisis. Pero así es como normalmente se realiza en nuestra materia seca total, ¿verdad? Y número 2, ahora sí pasamos al 2, ¿verdad? Luego de que ya pesamos nuestra cazuela, hay que tararla, ¿verdad? Y hay que apuntarlo tal y como se hizo en el procedimiento anterior. Se deja el peso únicamente de la cazuela porque eso nos va a servir para, pues obviamente, hacer nuestro cálculo de materia seca total al final, ¿verdad? Entonces, eh, luego de tararlo, ¿verdad? Lo que nos dice el procedimiento es que para materia seca total es de 3 a 5 gramos de nuestra muestra molida homogénea, ¿verdad? Es decir, el frasquito de compota que nosotros tenemos al lado. En otros procedimientos no vamos a pesar de 3 a 5 gramos, sino que nos van a pedir específicamente 2 gramos exactos, 1 gramo exacto, ¿verdad? Entonces, aquí hay un poquito de desfase en el sentido de que si ustedes se pasan un poco, pues no hay problema, ¿verdad? Porque pues si son 3.5, 3.80, 4.5, no hay problema, ¿verdad? Porque es lo que nos pide, en este caso, nuestro procedimiento. Sin embargo, más adelante, cuando les pidan 2 gramos, son 2 gramos exactos, ¿verdad? Entonces, para este son 3.5 y lo que vamos a hacer es agregar la muestra con espátula lentamente hasta llegar al peso final, ¿verdad? Entonces, ahí van a ver cómo se agarra, ¿verdad? La espátula y cómo es que se hace, porque tienen que tener tanto su mano no dominante como su mano dominante en uso, ¿verdad? Normalmente el frasco está en la mano no dominante y la espátula está en la mano dominante, ¿verdad? Entonces, para que lo imaginen un poco, ustedes agarran la espátula con su dedo pulgar y su dedo de en medio, dejando libre el índice, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué les sirve el índice? Cuando ustedes agarran la muestra, como es muy exacta en algunos procedimientos, tienen que aplicar una cantidad de muestra pequeñísima y entonces con el dedo índice ustedes van como que dándole unos pequeños golpecitos a su espátula y prácticamente les va a ir botando poca muestra, ¿verdad? Y así es como ustedes llegan a los gramos exactos, ¿verdad? Eh, lo van a ver en el laboratorio. Lo bueno es que en estos videos hay algunas equivocaciones que comete la auxiliar en ese entonces, ¿verdad? Para que obviamente se les muestre lo que es y lo que no es. Entonces lo van a ver más adelante. Entonces, para terminar, el pesaje debe ser cuidadoso porque el análisis químico proximal se basa en cambios de peso. ¿Con esto tienen alguna duda? Todo bien. Todo bien, ok. Bueno,
si todo está claro o si, bueno, lo piensan después, si ven nuevamente la, ay, lo siento, la presentación, me pueden decir, ¿verdad? Son las 2 en punto, ¿verdad? Tomemos un break de unos 7 minutos. Los espero a las 2:07, ¿verdad? Van a tomar agua, estírense, ya falta poquito. Espero que salgamos a las 2:30, 2:40, ¿verdad? Entonces, ya les coloco la presentación nuevamente, ¿verdad?
Ok, que me levanten la mano las personas que ya andan por acá. Gracias, se los agradezco. ¿Ya ven la presentación? Sí se ve. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, sin dudas hasta el momento del procedimiento de materia seca total, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos. Bueno, entonces, prácticamente ya tenemos o ya hacemos el procedimiento que están viendo en pantalla, ¿verdad? Lo van a ver en el video, pero bueno, ya que identificamos, ya que pesamos nuestra cazuela, ya que paramos nuestra cazuela, ya que pesamos nuestros 3 a 5 gramos de nuestra muestra homogeneizada y las agregamos correctamente con nuestra espátula, ¿verdad? Y llegamos al peso correcto. Entonces nosotros prácticamente corremos a nuestro horno de secado. No es un horno de convección forzada y tampoco tomen en cuenta las pinzas para asar carne que están ahí, ¿verdad? Aquí lo que ven prácticamente es lo que ustedes harían luego de hacer el procedimiento, los pasos de la anterior diapositiva. Entonces, ustedes luego de pesarlo, lo agarran eh, con su, con su pinza, ¿verdad? Lo trasladan a la cazuela ay, perdón, a la bandeja de aluminio. De esa bandeja de aluminio, ustedes la ponen al horno que va a estar a 105 grados. Sin embargo, en la literatura ustedes van a ver que la temperatura de secado es a 100 gramos, tal y como se los mencioné en el procedimiento anterior. Y que habíamos dicho, ¿verdad? Que nosotros vamos a secar nuestra muestra parcial a 60 grados. Sin embargo, nuestro horno de convección forzada, nosotros lo ponemos a 65 grados, que supongo que ahí es donde hubieran tenido la duda del corto, ¿verdad? Una de las preguntas que venía ahí era a cuánto es que se da la muestra, se seca la muestra parcial, ¿verdad? Es a 60 grados. Si yo les hubiera dicho a cuánto tiene que estar el horno de convección forzada para poder secar una muestra, sería a 65 grados. Entonces, es prácticamente lo mismo. En la literatura ustedes van a ver un secado de temperatura 100 grados, sin embargo, el horno se deja a 105 grados para que vaya oscilando entre 100, 101, 102, ¿verdad? Hasta llegar a 105. Luego se apaga y prácticamente se queda en 100 grados para, obviamente, mantener la regla de secado a 100 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar la cazuela en nuestra bandeja de aluminio, manipular siempre con pinzas para evitar quemaduras y pérdidas de muestra, ¿verdad? Entonces, ya teniéndolas en su bandeja de aluminio, las trasladan al horno, ¿verdad? Y principalmente evitar la presión excesiva con las pinzas para no doblarlas ni derramar el contenido que pues tienen en la cazuela, ¿verdad? Vamos a regresar un poquito a la imagen de acá. Y estas son las pinzas, ¿verdad? Las que ven a la par de la espátula. Más que todo se ha visto o lo he visto en nosotros los varones que tenemos un poquito más de fuerza, ¿verdad? Y puede que nosotros seamos un poquito más nerviosos al momento de agarrar cosas delicadas, porque sí, como les digo, sí nosotros tenemos un poquito más de fuerza y las mujeres son un poquito más delicadas en cualquier cosa que hagan, ¿verdad? Entonces no son tan toscas como nosotros. Entonces, esas pinzas que ven ahí, prácticamente lo que pasa cuando ustedes agarran fuerza es que prácticamente ¿cómo decirlo? Esas dos puntas que sobresalen de la pinza, ¿verdad? Pueden llegar a doblarse o ponerse como una X, ¿verdad? Entonces, al momento de que pasa eso, obviamente tiran toda la muestra, ¿verdad? Y pues eso puede llegar a pasar al momento de que la estén transportando, ya sea de la cazuela
de la bandeja de aluminio al horno o del horno hacia la bandeja de aluminio, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y lo que nos dice es que nosotros lo vamos a dejar a secar eh, de 18 a 24 horas, tiempo recomendado, ¿verdad? ¿Por qué de 18 a 24 horas? Bueno, la verdad es que podríamos hacerlo exactamente a las 18 horas, no hay ningún problema, ¿verdad? Más que todo se dice 24 horas, ya que muchas personas son bastante ordenadas. Entonces, por ejemplo, que ustedes se pongan una meta de obviamente mandar a hacer todas estas, esta materia seca total en 4, 5, 6 muestras y lo hacen a las 9 en punto de la mañana, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que, pues obviamente, ¿verdad? Lo fijan para las 9 de la mañana del siguiente día y entonces así tienen un buen cronograma y pues no hay ningún problema. ¿Qué pasa si es después de 24 horas? Realmente no pasa nada, ¿verdad? Al final ya se desnaturalizó todo, ya está totalmente secado y lo único que vamos a generar nosotros es más energía, más consumo, más gasto, ¿verdad? Por así decirlo, y pues obviamente generamos más molestia porque pues obviamente son procesos que tienen un tiempo estipulado, ¿verdad? Vamos a ver, y aquí a la par, ¿verdad? Está nuestra campana de secado o nuestra campana de desecación, ¿verdad? Entonces, con esto del secado, cómo transportarlo y todo, ¿tienen alguna duda? Ok, si no tienen ninguna duda, entonces pasamos al siguiente, ¿verdad? Entonces, el enfriamiento y el repesado. Nosotros después de sacarla de nuestro horno, ¿verdad? Nosotros con las pinzas, si lo tenemos acá, pues sería, si tenemos a la par nuestra campana, pues sería ideal, ¿verdad? Es lo mejor que se puede hacer. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros en este procedimiento lo podemos hacer, ¿verdad? Nosotros podemos después de directamente sacar nuestra muestra del horno, nosotros la podemos trasladar inmediatamente a nuestra campana. ¿Qué es lo que va a hacer? En este caso, la muestra está caliente, ¿verdad? Está totalmente seca y se va a volver higroscópica. Alguien que me diga qué quiere decir higroscópico o qué se les viene a la cabeza cuando se dice higroscópico. ¿Alguien? Ok. Higroscopía o una muestra higroscópica quiere decir que va a tener cierta, eh, ¿cómo decirlo? Va a ser más propensa a captar humedad, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque como ya salió toda esa humedad, toda esa agua de la muestra, ¿verdad? Todo eso que prácticamente está vacío dentro de la muestra, pues obviamente se puede generar o se puede captar a través de la humedad que hay alrededor del ambiente, ¿verdad? Entonces, la muestra al salir se vuelve totalmente higroscópica, que puede jalar del ambiente la cantidad de humedad que se quede, pues obviamente, fuera de la campana, ¿verdad? Y eso, si no lo hacemos así, nos va a generar una alteración en nuestro resultado final. Entonces, para este procedimiento, tras salir del horno, hay que colocar la cazuela en la campana de desecación, ¿verdad? O en el desecador. Cabe mencionar que esta campana, ¿verdad? Abajito, si se dan cuenta, igual aquí, ¿verdad? Tiene un gel de sílice, o nosotros le decimos el sílica gel, ¿verdad? Que pues prácticamente hace la función de que al momento de que pueda ingresar algo de humedad dentro de ella, pues ese sílica gel lo va a captar y lo va
a jalar, ¿verdad? Ella lo va a absorber en vez de que lo absorba la muestra, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues aquí se ve azul. Realmente el color azul es el que nos va a indicar prácticamente que la muestra, que pues está en un estado pues prácticamente bueno, ¿verdad? Que la sílica gel está en un estado bueno, ¿verdad? Ya si nosotros lo ponemos en un color como rosado, ¿verdad? Magenta, perdón, ya estoy confundiendo colores, lo siento. Ya si está en un estado de color morado, ¿verdad? O lila, eso nos va a indicar, de un instante, quiero ver una cosa, quiero ver si no estoy confundiendo los colores, porque yo recuerdo que era así. Denme un instante para decirles cuál es el color, que se me olvidó. Disculpe. Sí, sí, era como yo lo estaba diciendo, disculpen. Me da un poquito de ansiedad confundir a veces los colores. Sí, entonces, azul quiere decir que nuestra sílica gel está totalmente seca, por así decirlo, ¿verdad? Porque al final nuestra sílica gel tiene un punto donde ya no puede absorber más humedad. Entonces, cambia de color, ¿verdad? Al momento de que cambia de color, esta sílica gel se convierte en color lila o en color morado, ¿verdad? Lo que nos indica que ya está prácticamente, nos está pidiendo que la sequemos, ¿verdad? O que la sometamos a procedimiento de secado, ya que esta sílica gel prácticamente se puede volver a reutilizar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el procedimiento para utilizar esa sílica gel, ¿verdad? Nosotros la sacamos de nuestra campana, eh, la ponemos en nuestro horno de 105 grados, ¿verdad? Y la dejamos secar alrededor de unas 24 horas también, ¿verdad? Entonces va a quitar toda la humedad que quede de esta sílica gel, ¿verdad? O de este gel de sílice. Y nuevamente la tenemos preparada para que vuelva a absorber la humedad de las muestras que vengan, ¿verdad? Entonces, luego de esto, nosotros ponemos nuestra muestra dentro de la campana, la dejamos enfriar por 30 minutos en el ambiente y luego de que pasen los 30 minutos, pasamos a pesar rápidamente después del enfriamiento para evitar ganancia de humedad ambiental, ¿verdad? Cualquier tipo de cambio nos puede afectar a nosotros, nuestra muestra, entonces hay que hacerlo lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Entonces, la humedad relativa alta, una muestra seca puede absorber agua y generar un resultado erróneo, ¿verdad? Entonces, es así como se realiza. Ahorita vamos a ver el video. ¿Con esto tienen alguna duda? Todo bien. Sí, o creo que Manfred también tiene. ¿Ustedes no tienen duda? ¿Manfred o Jonathan, que tiene la mano levantada todavía? Perdón, me dice que dos que lo tenía en la tablet también por eso. Perdón, ahorita la quito. Ok. Ah, ok, ok. Bueno, si no tienen duda, entonces les dejo las ideas claves. Ahora, si se dan cuenta con la imagen que tienen acá, ¿verdad? Prácticamente es lo que acabamos de ver. Eh, Ahora, pues,
si pusieron atención, voy a llamar a alguien al azar y que me explique más o menos la imagen, ya que obviamente pusieron atención, ¿verdad? O me entendieron lo que la explicación que les di. Entonces, vamos a pasar a... Vamos a ver. A ver, Carla Martínez. Carla, ¿estás ahí? Carla la 1, Carla las 2 y Carla a las 3. Ok. A ver, Sheila Barrios. Aquí estoy presente. Bueno, por lo que yo puedo entender de la imagen, primero vamos a tener lo que es el material fresco, pues en un recipiente. Después lo vamos a procesar en un molino, en el del laboratorio como tal, Momento. para poder ¿El primero es fresco o es parcialmente seco? parcialmente seco. Ah, ok, sigamos. Entonces, Ujú. ajá. Después vamos a triturarlo, lo vamos a moler para que el tamaño de nuestra muestra o de nuestra partícula se reduzca. Después de eso vamos a obtener ya nuestra muestra molida, ya con la obtención de la partícula ya procesada, ya está fina. Después de eso vamos a registrarlo en la cápsula, ya sea en nuestro platito y en nuestra balanza para poder analizar el pesaje. Y después de eso em, vamos a introducir la muestra a nuestro horno. Y después de eso vamos a tener un desecador. em, y después de eso vamos a tener nuestro pesaje final. Ok, Y ahí ya está. ok. Gracias. Gracias, Sheila. A ver, ¿alguien más? Vamos a ver. Jonathan Delgado. Sí, ¿Podrías explicarme la imagen completa, cómo es que va de paso a paso? sí está bien. Primero se toma la muestra que se va a procesar. ¿Fresca Luego o seca? Esa es parcialmente seco. Ok. Luego se trituran para obtener una consistencia fina de la muestra. Ujú. Después se utiliza una masa analítica para realizar el pesaje de la muestra. Y luego se utiliza la balanza, se pasa a secar Ujú. para que quede seco. Y después, ya teniendo la muestra ya seca, se procede a molerlo para que las partículas queden lo más homogéneas posible. Como que está recibiendo clases en la calle de una vez. Ok. Bueno, después se sigue ¿cómo se llama? El
pesaje con la muestra, con una balanza analítica para tener un porcentaje bajo de error de la muestra debido a que es poco el volumen utilizado. Y ya después queda como lista para ser procesada para el porcentaje de deuterio, el porcentaje de nitrógeno y demás pruebas que se van a realizar después. Ok, muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, creo que más o menos ya van agarrando el hilo, ¿verdad? Por lo menos ya no están tan en blanco como al principio, pero bueno, se los explico nuevamente para que lo tengan o lo vean en la grabación, ¿verdad? Para el próximo corto, pero es muestra parcialmente seca, molino, ¿verdad? Se muele la muestra, tenemos nuestra muestra homogeneizada. Luego de tener nuestra muestra homogeneizada, el primer peso que vamos a hacer es nuestra cazuela identificada, ¿verdad? Y luego de tarar nuestra cazuela, nosotros prácticamente ingresamos nuestra muestra de 3 a 5 gramos, ¿verdad? La cual próximamente se va al horno. Del horno, nosotros con mucho cuidado tomamos la muestra con nuestras pinzas, la ponemos en nuestra campana de desecación por 30 minutos y luego hacemos el repeso, ¿verdad? O el repesaje. Y pues así es como obtenemos nuestra materia seca total, ¿verdad? Entonces, ideas clave, ¿verdad? Moler toda la muestra completa, alimentar el molino gradualmente, limpiar entre muestras para evitar contaminación, usar balanzas niveladas, ¿verdad? Limpia y sin corrientes de aire y enfriar en desecador y pesar lo más rápido que se pueda. Con esta idea clave me recordó una cosa. Cuando ustedes vayan a hacer sus procedimientos en el área de balanzas, si a ustedes les toca la balanza 1, en la balanza 1 terminan el procedimiento, ¿verdad? No se van a pasar, por ejemplo, que pesaron la muestra de 3 a 5 gramos en la balanza 1 y después se fueron al repesaje en la balanza 3, ¿verdad? No, utilizan una sola balanza al momento de realizar o empezar el procedimiento para que lo tengan en cuenta. Bueno, y como último, en bromatología, controlar la muestra es controlar el resultado. ¿Tendrán alguna duda antes de pasarlos al video? Ok, entonces denme un instante. Ay, no, es aquí. ¿Sí ven la pantalla? Sí se ve. ¿Se escucha aquí? Que sacamos ahorita después del horno, ¿verdad? Sí, también. Sí se escucha. Ok, bueno. Entonces, aquí van a ver prácticamente cómo es que va armando el molino, ¿verdad?